Tiene que pensar. Buenos días. Bueno, bienvenidos a la segunda, tras la inauguración y la primera conferencia, bienvenidos a la segunda mesa de debate del Foro de ADEGE. Bienvenido también a los 4 invitados de esta mañana. Agradecerles a todos su asistencia al Foro de ADEGE y, como no, a los 4 invitados que voy a presentar en breve. Esta mesa, que se ha titulado Tenerife a Debate, Análisis de Tour España, nosotros creemos que es una mesa oportuna. Seguro que va a ser entretenida e interesante porque los ponentes lo van a hacer ameno y fresco. Y como decía, es una mesa oportuna porque en estos momentos de incertidumbre que tanto se comentan, tras un 2007 malo para Tenerife y un comienzo de 2008 al menos esperanzador, las referencias sobre nuestros principales mercados son cada vez más complicadas, las previsiones son cada vez también más resbaladizas de concretar, y en este momento pues de zozobra y de incertidumbre, como comentábamos, contar con 4 opiniones muy cualificadas del organismo que pone el Estado español a disposición de la industria turística para sus relaciones con los mercados y con la industria, parece más que oportuno, y que los tengamos aquí, pues yo creo que es una suerte que hay que aprovechar y disfrutar de sus sugerencias, de sus críticas, que son siempre un regalo para Tenerife. Además, les vamos a pedir que se mojen, que no nos regalen los oídos, sino que nos digan en qué tenemos que mejorar, qué estamos haciendo mal, qué están haciendo mejor que nosotros los competidores, y que podamos aprender pues de gente que está en contacto con los mercados de forma directa. Tour España, las OETs, los 4 contertulios son directores de oficinas españolas de turismo en los mercados que representan, son organismos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dependientes de Tour España, y son nuestros representantes en los mercados. Hay 32 OETs por el mundo, en 27 países de todo el mundo está representado España con estas oficinas, y tienen una misión básicamente comercial, de promoción, de ser el contacto con la industria, con los turoperadores, las líneas aéreas, las agencias de viajes, la prensa. Es una labor muy importante con la prensa como prescriptores de nuestro destino, y tienen sobre todo como referencia de contacto a las comunidades autónomas, aunque nosotros algunas veces nos hemos saltado, gracias a la colaboración de algunos de ellos, esta premisa de Tour España, y procuramos hacer cosas también desde Tenerife, desde la isla, ¿no? Son un instrumento que nosotros utilizamos mucho, un instrumento magnífico, que yo creo que sobre todo muchas veces nos han emplazado a que lo aprovechemos aún más, y es interesante que ustedes también conozcan el funcionamiento y el porqué de las OETs, porque además en muchas ocasiones ayudan no solo a destinos, a comunidades autónomas, a islas como nosotros, sino también a empresas que lanzan un producto o que abren un nuevo hotel. Pueden jugar un papel importante en el apoyo a iniciativas empresariales. La mesa la vamos a hacer un poquito más dinámica. Vamos a, tras la presentación, a hacer una breve referencia, o cada uno va a hacer una breve referencia a su mercado, y posteriormente ya directamente, si quieren, pueden ir redactando sus preguntas, porque procuraremos que la mitad de la conferencia la dedicaremos a la opinión de ustedes, que es también muy importante que sean ustedes los que tengan la oportunidad. Carmen de Miguel, la organización, me ha pedido también que les informe que todas las preguntas que se están quedando en el tintero, que son muchas, lo cual es bueno, no van a quedar sin respuesta. Con el 2.0 profesional ahora, todos los ponentes se han comprometido a responder las preguntas a posteriori, es decir, que las pueden colgar en la página de Costa Deje, en la página que tiene destinada al foro, tendrán un espacio para colgar las preguntas, y los ponentes responderán a estas preguntas con posterioridad, lo cual ya de entrada les agradecemos. Bien, comenzando con la presentación y comenzando a la derecha de ustedes, a mi izquierda, tenemos a Manuel Butler. Manuel Butler es un gran conocido, yo creo que del sector, conviene presentarlo, pero ya es de sobra conocido por nosotros. Tiene una actividad muy centrada en el sector público, pero también la ha tenido en el sector privado hotelero. Él ha sido director de la Oficina Española de Turismo en Frankfurt, en Miami, y su anterior a la actual estuvo en Londres, una pieza y una plaza fundamental para Tenerife. Por lo tanto tiene un conocimiento directo de los intereses de Tenerife, puesto que Reino Unido sigue siendo nuestro primer mercado por diferencia. Después de su paso por la Oficina Española de Turismo en Londres, ocupó el cargo de director general y comercial y de marketing de la cadena hotelera USA, y a partir de ahí se reincorporó a la actividad de Tour España
como director de la Oficina de Turismo en Berlín, tercera plaza por importancia para nosotros en cuanto a número de turistas alemanes que recibimos, y por lo tanto es el cargo del director de la Oficina de Turismo en Berlín, pero ellos incluso se denominan consejeros de turismo de la Embajada de España, en este caso, que ocupa este cargo. Por lo tanto, tiene una experiencia muy importante. Además, en la actualidad es miembro del comité de dirección del Instituto Tecnológico Hotelero, es decir, que tiene, yo creo que una formación muy flexible y muy completa, puesto que tiene la vertiente pública y privada en su currículum, ¿no? A mi izquierda tenemos a José Muñoz, otro mercado importante para nosotros, en este caso el mercado holandés. Él es, por formación, agregado de Información y Turismo de la Embajada de España en Estados Unidos. Fue secretario general técnico del Ministerio de Cultura, subdirector general de Gestión Económica Administrativa de Tour España y en la actualidad es director de la BET de La Haya. Un mercado no de los 4 fantásticos para Tenerife, pero que está cogiendo mucha fuerza y en el que tenemos también muchas expectativas y que seguramente ustedes querrán tener información de primera mano de la famosa ecotasa, que ya sabemos que de este tema nos comentará. También ha tenido experiencia en la empresa privada como director gerente de la editorial Civitas. A mi derecha, a la izquierda de ustedes, tenemos a Marta Pastor. Marta Pastor también ha tenido su paso por la oficina de Londres, fue subdirectora de la Oficina Española de Turismo en Londres, ella es administradora civil del Estado y también tuvo un cargo de responsabilidad como jefa de área de nuevos productos de Tour España. De 2001 a 2004 estuvo de subdirectora de la Oficina de Londres, como comentaba, y desde el 2004 es la directora de la Oficina Española de Turismo en Copenhague. También es responsable de Lituania, un regalito que le dieron como responsable de la oficina danesa. Y bueno, pues como Dinamarca además es uno de los mercados, de los poquitos mercados que nos ha dado satisfacciones los últimos años, pues creemos que también su opinión sobre un mercado nórdico también muy importante para Tenerife va a ser cualificada para este foro. Y a mi derecha, bueno, nuestro amigo, nuestro cómplice Ignacio Vasallo, probablemente una de las personas con más experiencia turística que haya en España en estos momentos ocupando un cargo público, creo que no me equivoco. Desde el año 69 ocupa cargos de responsabilidad, fue subdirector general de turismo para España en distintas ocasiones, fue director general de promoción del turismo, fue el fundador y primer director general del Instituto de Promoción del Turismo en España. Ha estado en muchas OEDs, ha estado como director, me refiero, en Nueva York, ha estado en Milán y de un tiempo a esta parte es el director de La Reina del Mambo, desde la Oficina de Turismo en Londres. Como decías, amigo, ha estado muchas veces, siempre ha aceptado todas las invitaciones de Tenerife y de ADEGE para dar la cara y para darnos información fresca y de primera mano de este mercado tan importante para nosotros. Y bueno, pues yo creo que este elenco de invitados nos van a dar mucha luz sobre la primera pregunta o la primera reflexión que ya aprovecho para lanzarles, que es bueno, que nos den una foto a vista de pájaro de cómo está cada uno de los mercados que ustedes representan, cómo ven a Tenerife en este momento en estos mercados, qué perspectivas creen que podemos augurar en un momento tan complicado de hacer previsiones y en la medida de lo posible que puedan concretar en esta primera intervención de unos minutos qué creen que estamos haciendo bien o qué deberíamos hacer mejor o qué están haciendo otros mejor que nosotros, que nos den una pequeña aproximación a los mercados y a Tenerife y su posición en estos mercados. Si quieres, Manolo, empezar tú. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye? Sí. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme aquí a esta mesa redonda. Estoy encantado de estar nuevamente aquí en Tenerife, ¿no? Y voy a intentar en esos pocos minutos trazar lo que son los rasgos característicos de la demanda alemana y cuál es la situación actual en este momento de esa demanda y como muy bien dices, pues aplicándolo un poco al tema de Tenerife, ¿no? En primer lugar, yo sí, para centrar el debate, sentaría que Alemania es el país número 1 del mundo en cuanto a demanda extranjera, demanda de viajes hacia el extranjero. En el año 2007 se confirmó, en el año 2008 lo seguirá siendo, es decir, es el mercado más importante en cuanto a demanda turística de todo el mundo.
Si nos vamos a las cifras de viajes que hay hacia España y hacia Tenerife, nos encontramos que se ha producido un estancamiento de aproximadamente desde el año 2000. En algunos casos hay la sensación de que ha habido una pérdida de viajes y eso no es cierto, sino bueno, ha habido pérdida de cuota porque efectivamente ha crecido no ha crecido y otros países han crecido como emisores de turismo hacia España y hacia Tenerife, pero la situación es esa, es decir, aproximadamente se mantiene desde el año 2000 y ante esa aparente calma podríamos pensar que es un mercado pues estático y más lejos de ellos. Se están produciendo unos cambios muy importantes que yo creo que tienen que tener aplicación también para la promoción de Tenerife, y el primero de ellos son los cambios sociodemográficos. La sociedad alemana está cambiando de forma muy rápida. Por una parte hay unos cambios migratorios muy importantes, le está cobrando mucha mayor importancia lo que es el sur de Alemania, Baviera y Baden-Württemberg, lo cual tiene influencia también a la hora de los destinos. Hay mayor proximidad a destinos competidores nuestros, como puede ser el caso de Italia, Croacia. Se está produciendo también un cambio de la tipología de las familias, o lo que ocurre en otros países y lo que pasó como iniciador del tema en Estados Unidos, la familia tradicional va perdiendo peso y eso tiene influencia para nosotros y también para Tenerife, puesto que es el núcleo principal, las familias con niños menores de 14 años, y ahí aparecen nuevos tipos de familias que requieren nuevas formas de alojamiento. También el envejecimiento de la pirámide de la población. No se puede hablar de una pirámide de población, sino tenemos que hablar de una especie de hongo, donde evidentemente el adaptarse a la demanda y a los gustos de esa población tiene que influir también en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la facilidad de rampas, de las propias instalaciones hoteleras. Por último, se está produciendo también, lo vamos a analizar ahora a finales pertenezco al comité del GAIS Analyse, que es un comité de investigación de mercado, pero se está produciendo una disminución de las clases medias alemanas de forma considerable. En 3 años, alrededor del 3% de la clase media alemana, prácticamente, fruto de la globalización de la economía, prácticamente ha caído hacia la clase baja, hacia unas clases más bajas que tienen menos intensidad de viajera. Por lo tanto, el conocer perfectamente cómo es el cliente y qué es lo que está pasando, es decir, el señor Schmidt, con nombres y apellidos que recibíamos hace 10 años, es el mismo señor, tiene el mismo DNI, pero tiene unos gustos y unas preferencias distintas a las de hace 10 años. Y eso nos implica que tendremos que hacer promoción y tendremos que acercarnos a él de una manera diferente. Por otra parte, no hay que olvidar el cliente. La segunda pata importante es la competencia. Estamos en una situación de sobreoferta de destinos. La competencia es muy importante, la competencia es muy grande. Solo señalar que los 2 países que están creciendo en los últimos 3 años por encima de la media y están quitándonos cuota de mercado son Turquía y Egipto. Evidentemente está muy unido a si hay estabilidad o no en esos países, pero la situación de momento es esta. Hay un año muy importante, que es el año 2004, que lo quiero hacer resaltar porque en ese año se producen 2 cosas que nos afectan a nosotros los españoles. Por un lado, se produce, según datos del Bundesbank, que el poder adquisitivo de 1 euro en Alemania se equipara con el poder adquisitivo de 1 euro en España. Si tenemos un diferencial de inflación de 2 puntos, pues podemos colegir que ahora en estos momentos el poder adquisitivo de 1 euro en Alemania es mayor que en España. Es decir, en términos vulgares, cabría decir que Alemania está más barato que España. Y por otra parte, también en el año 2004 se produce por primera vez que hay más turistas individuales que vienen hacia España que por paquete organizado. Y esta situación es una tendencia que va progresivamente en esa línea, es decir, ahora el turismo individual hacia España está por encima, es más que el turismo organizado. Insisto, estos cambios nos tienen que hacer pensar y actuar de forma diferente. Lo que es la estructura empresarial con el proceso de concentración, no quiero entrar a fondo en él, pero sí hay que ver que el poder de negociación ha cambiado radicalmente, que las políticas de los grandes turoperadores, que ahora tienen una mayor transparencia al estar cotizados en bolsa, y lo dicen ellos en sus propios balances anuales,
van orientados no a ganar cuota de mercado, sino a ganar rentabilidad, porque así se lo exigen los accionistas. Y por otra parte consideran que el producto, el mainstream que se había mencionado en el foro, en la mesa redonda anterior, es decir, el producto tradicional de sol y playa, etcétera, lo consideran maduro, y en las oportunidades que tienen ellos de negocio y de crecer son los productos especializados. Yo creo que esto también debiéramos, ese análisis que hacen para sus propias empresas, debiéramos también aplicarlo a nosotros mismos. La situación de cara al verano, pues puedo estar dando noticias demasiado negativas, la situación es moderadamente optimista. Desde la oficina de Berlín tenemos acceso, nos hemos suscrito recientemente a una encuesta muy exacta, que se realiza entre 1.200 agencias de viajes, y luego hay otra encuesta más general sobre 40.000 miembros, 40.000 consumidores alemanes. Es la encuesta que utilizan las grandes superficies de consumo, la banca, etcétera. Bueno, pues según esta encuesta, a 31 de marzo del 2008, las ventas generales en el mercado alemán, las ventas en euros nominales, están en un incremento de un más 4,5%, lo cual podemos estar hablando en términos reales de un 2%, y España está a la par con ese incremento de ventas. La situación en Tenerife también va a la par con ese incremento de ventas. Las cifras que tenemos de los meses de enero y febrero de entradas por aeropuertos son cifras positivas para el caso de Tenerife, pero lo que sí, la recomendación mía sería pensar en el producto, pensar en el cliente, sobre todo el cliente, que ha cambiado de forma muy importante. Eso de reconducir el futuro, yo creo que hay que ir adelantándose al futuro y construir el futuro, ¿no? Y eso tiene implicaciones pues, para nuestras instalaciones hoteleras aquí en la isla, y pensar que la promoción, que los métodos tradicionales de promoción que hemos tenido hasta la fecha, pues ya no son válidos, sino que hay que pensar nuevas maneras de promocionar y de actuar en el mercado. Muy bien. Pepe. Muchas gracias. Encantado de participar en este foro y que es la oportunidad además de darles una primicia, porque como sé que el problema fundamental en Holanda es la ecotasa, pues precisamente estos días, en esta semana, está cambiando con respecto a Canarias de una manera positiva, aunque con algunas incógnitas hacia el futuro. Yo les doy una visión, en principio, de carácter general sobre el mercado, y luego a continuación les detallo un poquito sobre el problema actual de ahora mismo, de hoy, sobre la ecotasa. Canarias es en general, las Islas Canarias es el segundo destino de los holandeses cuando vienen a España. Estamos hablando de una cuota de mercado del 20%, es decir, que esto se refiere o se concreta en 500.000 personas que vienen a las Islas Canarias. Tenerife, la isla de Tenerife, representa dentro de estas 500.000 personas cerca del 30%, es decir, como unos 150.000 aproximadamente. En los últimos años ha habido una estabilidad. Hubo un pico en el año 2003 en el que la cuota de Canarias subía sobre el 20%, estaba en el 22, el 23%, y desde ahí ha habido un, digamos, paulatino descenso, quizá, pero muy tendiente hacia la estabilidad. Si vemos estadísticas de Frontura, hay un ligero descenso. Sin embargo, con las de ocupación hotelera, ahí vemos una recuperación. En el 2005-2006 empieza una clara recuperación. Y lo que se ve es una inversión curiosa en la utilización del apartamento y del hotel. Así como en el año 2003 era claramente a favor del apartamento en Tenerife y en Canarias en general, con una diferencia muy grande en el porcentaje de utilización de apartamentos sobre el hotel. Eso ha ido cambiando paulatinamente y ahora estamos en el 2007 con la inversión absoluta de esto. Es decir, la utilización es muchísimo más a favor del hotel que del apartamento. En cuanto a reservas de turoperadores, en estos años ha habido un mercado, ofrecen la visión de un mercado estable, con unas
pequeñas variaciones en verano, a lo largo de los años, un ligero descenso en invierno, pero también muy estable. Y tenemos que tener en cuenta que en Holanda el primer destino de sol y playa para invierno es Canarias. Y los holandeses, cuando se plantean sus vacaciones de invierno o se plantean vacaciones, hay fundamentalmente dos tendencias: una hacia vacaciones de invierno, para lo cual el mercado casi absoluto es Austria, y otro la tendencia hacia el sol y playa, las vacaciones de sol y playa. Y ahí en invierno es claramente Tenerife el primer destino, sin lugar a dudas. Pero se trata de un mercado muy consolidado, pero muy apreciado por los holandeses. Esto tiene reflejo en los medios de comunicación. Hace poco, en un gran reportaje que salía sobre las Canarias en general, pero especificando por destinos, hablaba de que Canarias es una cima en el mercado de vacaciones de los holandeses, y eso es así. Es un mercado básicamente de sol y playa, pero que sin embargo está cada vez mostrando un interés creciente en otras actividades más, es decir, turismo deportivo, turismo activo. Esto se reflejaba en un ejemplo recientísimo: las dos de las revistas turísticas más importantes de Holanda, que es Reizen, una de ellas, y Opad, otra, han venido a Tenerife y han estado haciendo un amplio reportaje sobre senderismo y actividades, turismo activo en Holanda. El turista holandés busca fundamentalmente el clima. La influencia del clima es tan básica que después de un verano muy bueno, tienen menor tendencia a viajar, y sin embargo, después de los veranos horribles, pues inmediatamente suben las reservas. La tranquilidad, el contacto con la naturaleza, y es un mercado que, esto sí es fundamental, es muy sensible al precio, muy sensible al precio. Es decir, de manera que estamos teniendo ahora, con la gran oferta de otros destinos que hay, como en otros países, también en Holanda, pues la comparación de precio con otros destinos, como por ejemplo Turquía, que podemos decir que es el mayor competidor, es indudablemente favorable a Turquía, porque los precios en las mismas características son desde luego mucho menores en Turquía que en Canarias y en Tenerife. Ahora bien, lo que sí también es cierto es que la fidelidad al destino es muy grande en Canarias, y sin embargo es muy pequeña en Turquía. Esto se puso de relieve en un estudio que encargó Tour España en los Países Bajos, y en donde se veía que esta fidelidad, el que ha venido una vez, repite, y había un tanto por ciento muy elevado, había ya visitado las Islas Canarias muchas veces, y en general el destino de España. Y sin embargo esa fidelidad en otros destinos mediterráneos no se da en esa manera. Turquía como competidor subió mucho hace unos años, en el 2004, 2005, tuvo un pico enorme y luego dio una caída espectacular, bueno, pues debido a aquello de las reacciones por las caricaturas de Mahoma, los vuelos turcos, que se prohibió el sobrevuelo de aviones turcos sobre el Benelux debido a la inseguridad de las líneas aéreas turcas. Y bueno, esto hizo bajar el turismo, pero sin embargo hay que decir que se está recuperando poco a poco, y que ahora pues ya ha subido una tendencia de nuevo creciente. Con vistas al verano, a este verano, las perspectivas yo sí diría que son optimistas, porque en unas encuestas también que hace la entidad de turismo, la oficina de turismo de los Países Bajos, que es el Tour España de Holanda, hace una entrevista a 8.500 personas, que la hace en enero y luego la repite en abril. Ha ido variando desde prácticamente estabilidad en enero hasta un más 16% en tendencia en planes de vacaciones de los holandeses. Esto no es en Canarias específicamente, sino en España en general. España es la que más reservas parece que tenía en estos planes de vacaciones. Y luego, en cuanto a reservas de turoperadores para Canarias, está absolutamente estable, es decir, no ha descendido para nada, a pesar del tema de la ecotasa. Y a eso me refiero ahora.
La ecotasa, para decirlo rápidamente, se impuso por el gobierno holandés en diciembre junto con la ley de presupuestos del Estado para 2008. Se añadió esa ley que también en España se hace, la ley famosa de medidas fiscales, que es un cajón desastre donde cabe todo, y en uno de cuyos artículos establecía una tasa por persona que parta en avión desde cualquiera de los aeropuertos holandeses de 11,25 euros si se trataba de destinos europeos, pero exceptuando Canarias, Madeira y Azores, que se veían implicados en la tarifa alta, en la tarifa de 45 euros. Es decir, una tarifa de 11,25 y una tarifa de 45. Naturalmente, eso suponía una discriminación frente a esta tarifa de 45 euros, que naturalmente, imagínense, para una pareja con 2 niños, pues le supone un incremento en su gasto de vacaciones de 180 euros. Reaccionaron todos los turoperadores, demandaron al Estado, ahora ya ha habido una sentencia favorable al Estado holandés, pero naturalmente en un juicio rápido que no podía entrar en el fondo y que lo único que se limitó a decir al juez es que él no veía una contradicción absoluta e incuestionable respecto del Tratado de Chicago de Aviación Civil. Por parte de nuestra representación diplomática en Bruselas también se hicieron gestiones, por parte también de la representación diplomática en Holanda ante el gobierno holandés. En el Comité Consultivo de Turismo en Bruselas también se hicieron las oportunas gestiones, y con todo esto el gobierno holandés ha decidido la semana pasada, ha manifestado ante el Parlamento que debido a los problemas que se plantean, puesto que por una parte hay destinos como Turquía en que dependiendo del destino a que se vaya o del aeropuerto holandés del que se salga, entraba en la tarifa de 11,25 o en la de 45, y también teniendo en cuenta que Canarias está, lo mismo que Madeira y Azores, dentro de las denominadas regiones ultraperiféricas en el Tratado de la Unión Europea, como regiones que deben ser precisamente favorecidas y no castigadas con una mayor tasa, que evidentemente es una discriminación, ha decidido hacer una nueva regulación, quitar la tasa, bueno, no quitarla, pero sí reducir la tasa a 11,25 para todos los destinos. Esta tasa iba a entrar en vigor el 1 de julio, de manera que los 45 euros que se estaban planteados y que ya los turoperadores incluso habían cobrado a sus clientes, ahora tienen que devolver la diferencia entre 11,25 y 45. Y van a hacer una nueva regulación diciendo esto, ampliando a de 2.500 kilómetros, que antes era el círculo al que afectaba la tasa de 45 euros, ampliándolo a 1.000 más, para que no incluya todos estos territorios, y diciendo que se estudiará para las medidas fiscales del año 2009 qué se puede hacer con esta tasa. De manera que tenemos una noticia buena para ahora, es decir, la tasa de 45 euros no se va a aplicar, a Canarias se le va a aplicar por parte del gobierno holandés la tasa de 11,25 como a todos los demás destinos europeos, pero sin embargo nos deja la incógnita de qué va a ocurrir en el futuro cuando estudien la posibilidad de una tasa para el año 2009. Bueno, esto es lo... Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Moderado optimismo, pues, en 2 mercados importantes para Tenerife, y una buena noticia a medias, porque una tasa aplicada al turismo nunca es una buena noticia para el consumidor, pero bueno, al menos menor que la que teníamos, ¿no? Si les parece, continuamos con Marta y nos da su visión del mercado nórdico, el danés en particular. Vale. Pues bueno, de los casi 3,5 millones de turistas nórdicos que vinieron el año pasado a España, podemos decir que casi un 36% vinieron a las Islas Canarias. Es cierto que dentro de las Islas Canarias la más popular es Gran Canaria y que la segunda es Tenerife. Pero bueno, partemos de la base de que 1.200.000 y pico turistas nórdicos vinieron a las Islas Canarias, lo cual creo que es un dato importante, un emisor
que teniendo en cuenta que los países son bastante pequeños en términos de población, pues es importante. Hay que señalar que las Islas Canarias es un destino tradicional de sol y playa, pero sobre todo un destino tradicional de sol y playa en la temporada de invierno, lo cual yo creo que es muy importante para las Islas Canarias, y es lógico que así sea, porque teniendo en cuenta el clima que hay en estos países, que puedan disfrutar de unos destinos como los que pueden disfrutar aquí en Canarias, a las temperaturas que los pueden disfrutar en invierno, creo que para ellos es sumamente importante. Es un destino sumamente conocido, pero también es un destino que tiene problemas porque a fuerza de ser conocido también es cierto que tienen una idea bastante anticuada de lo que son los destinos canarios, y tienen una idea no solo anticuada, sino que también consideran que los destinos canarios no han tenido una evolución como la que han tenido realmente. Por ello yo creo que es importante, y ayer lo comentaba a los empresarios de la Comisión del Sur, yo creo que es importante que Tenerife se planteara una acción de imagen en los países nórdicos, sobre todo para cambiar ese asunto que ha sido importante. Es cierto que el turismo de los países nórdicos hacia no solo las Islas Canarias, sino también especialmente hacia Tenerife, en los últimos años ha tenido una progresión bastante ascendente, en contra de lo de casi todos los mercados, en contra de la tendencia general de este destino. Pero también hay que tener en cuenta que esto hay que apoyarlo. Entonces, el turista nórdico es un turista que hace muchísimo uso de Internet. Por eso también es cierto que hay que mejorar las capacidades de la gente que está al frente de los departamentos que se ocupan de todos los asuntos que tienen que ver con Internet, porque lo que no puede ser es que un señor reserve un día y que no tenga una contestación a esa reserva hasta 7 días más tarde, porque eso yo creo que va en detrimento de la propia imagen del destino. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el año 2006, como ya se ha comentado aquí, tuvieron lugar la crisis de las caricaturas, y empezaron por Dinamarca. Y en Dinamarca fue en el país que más repercusión tuvieron, con lo cual este es un punto que no conviene olvidar. Sobre todo, es un punto que no conviene olvidar porque los principales competidores de las Islas Canarias son destinos musulmanes, es decir, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Egipto. Entonces, estos destinos tuvieron una crisis muy fuerte en el año 2006. De esa crisis se vio bastante beneficiada las Islas Canarias, como es lógico y normal, porque ellos tienen unos inviernos lo suficientemente duros como para que sea una necesidad hacer un viaje en invierno y venir a destinos donde puedan coger un poco de vitamina D. Entonces, bueno, pues esa circunstancia hizo que el destino de Canarias no bajara, sino que tuviera el correspondiente aumento, debido a que el resto de los países competidores que pueden proporcionar lo mismo que proporcionan las Islas Canarias, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Turquía, tuvieron el boicot correspondiente como consecuencia de la crisis de las caricaturas. Este año creíamos que se iba a volver a reproducir el problema, porque ha habido una vuelta a publicar de las caricaturas, pero parece ser que no ha habido este problema. Los destinos competidores, principalmente Egipto y Turquía, no están sufriendo lo que sufrieron en el año 2006, y Canarias sigue un curso normal. ¿Cuál puede ser el problema? A fecha de hoy el nivel de reservas está bien, está incluso superior al año anterior, pero en los países nórdicos se empieza a notar la crisis económica, y no vamos a hablar de desaceleración porque esto es una crisis pura y dura. Entonces la gente lo empieza a notar porque se empieza a ver menos dinero en el bolsillo, con lo cual
lo que primero se puede ver afectado son los viajes de vacaciones. Entonces, por una parte se empieza a ver estos efectos de la crisis económica. Y por otra parte, tenemos que, si bien el destino Canarias, en general, estoy hablando en general, el destino Canarias no está sufriendo excesivamente, yo creo que este punto que acabo de comentar de la crisis económica sí puede tener cierta repercusión y vamos a ver, yo creo que una desaceleración en lo que es el consumo de vacaciones en los países nórdicos, debido a que ya no es la crisis, la situación económica que tenían el año pasado mismamente, no hace falta irse muy atrás, el año pasado. Entonces, eso es otro asunto que creo que hay que tener en cuenta. Y por otra parte, sí que he de comentar que es cierto que la imagen que se tiene de las Islas Canarias en los países nórdicos es un poco anticuada, porque también es cierto que las Islas Canarias, yo no sé si es que ha pensado que es un producto que en los países nórdicos se consume por lo que acabo de comentar, porque hay una verdadera necesidad de estos destinos de sol y playa debido a las condiciones de las que ellos gozan a lo largo de todo el año, de las condiciones climatológicas, pero lo cierto es que Canarias prácticamente ha abandonado la promoción. Ha abandonado la promoción en términos, por ejemplo, que hace más de 7 años que no se hace un workshop en los países nórdicos. Hace un montón de tiempo que no se hacen más que las 3 cosas típicas: invertir un poquito en pequeñas campañas de publicidad, los fan trips y los press trips habituales y pocas cosas más. Entonces, yo creo que si hay destinos dentro de las Islas Canarias que están haciendo esfuerzos importantes, como puede ser el municipio en el que nos encontramos, y que están renovando su oferta y que están renovando lo que son las infraestructuras del propio destino, yo creo que no estaría de más que todo eso se transmitiera a las personas que están ofreciendo esos destinos en los países emisores. Y eso es lo que últimamente ha abandonado un poco lo que es el gobierno de Canarias, y por las dificultades que tienen las propias islas para acceder directamente a las oficinas, ya que tienen que acceder a través del gobierno de su comunidad autónoma, por los problemas de promoción que se han producido a este respecto. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, salen ya temas interesantes: falta de promoción, crisis económica, la estabilidad de los competidores. Hasta hace poco mucha gente decía que Canarias, Tenerife, tenía entre un 15 y un 20% de turistas prestados fruto de la inestabilidad de algunos de los competidores, que se ha convertido en estabilidad. Bueno, temas interesantes. Vamos a ver qué opina Ignacio Vasallo desde su perspectiva londinense. Las características del mercado británico son bastante diferentes de los otros 3 mercados que mis compañeros han expuesto, las de Alemania, Escandinavia o Holanda. En el caso británico tenemos que darnos cuenta de que Tenerife es el primer destino, de lejos, Tenerife, no ya hablo de Islas Canarias, que vienen tantos turistas británicos a Tenerife cada año, prácticamente casi como al conjunto de Italia, que si contamos Canarias, por supuesto, bastantes más que el conjunto de Italia. 1.700.000 turistas italianos británicos vienen a Tenerife y 2.300.000 van a Italia. Por supuesto, más grande que cada uno de nuestros conocidos competidores. Tenerife es la primera palabra que surge en Google cuando se busca vacaciones, cuando se busca paquetes de vacaciones, sol y playa. No es un destino limitado prácticamente al invierno o casi limitado prácticamente al invierno, como es en Escandinavia, sino que es un destino de todo el año. Y clarísimamente es un destino que tiene todas las características del homónimo de mi compañero de Berlín, del Butler, estudioso del turismo, que los denominaba destinos maduros,
que tienen que replantearse muy claramente qué es lo que quieren hacer en el futuro. Tenerife es un destino clarísimamente maduro y con muy serias dificultades, no con pequeñas dificultades o con pequeños problemas, con muy serias dificultades para el futuro. Y creo que deben de ser todos ustedes conscientes de esta situación, de que hay un agotamiento, hay un amor hacia Tenerife, histórico, hay una imagen buena, correcta de Tenerife. Piense uno en esos antiquísimos, viejísimos matrimonios que llevan 60 años casados, hay todo el amor del mundo, todo el cariño del mundo, pero también todo el cansancio del mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando con Tenerife en estos momentos. Si a eso le añadimos una situación económica en el Reino Unido difícil, con unas restricciones de crédito francamente importantes, y sobre todo una devaluación de la libra respecto al euro, que en el último año ha sido del 18%, y si pensamos que lo que se está comprando actualmente a través de paquetes es con precios ofertados hace un año, y en consecuencia que los turoperadores han asegurado tanto la paga, los euros que tenían que pagar a lo largo del 2008, como los dólares que tenían que pagar en queroseno, el combustible, el turoperador británico lo está pagando a 75 dólares, mientras que en el mercado está a 115, 120. Podemos ver que las negociaciones que empiezan próximamente, en el mes de ya en junio, ya hay muchos hoteleros negociando el año que viene. Cuando el hotelero español le diga al turoperador británico, te voy a subir solamente un 3% o un 4%, el turoperador británico está entendiendo, me va a subir solamente un 22 o un 23%. Claro, porque es la diferencia que hay entre la inflación más la devaluación de la libra. En consecuencia, y un turoperador normalmente no está en condiciones de incrementar sus precios de un año para otro más allá de un 7, un 8 o un 9%. Es decir, se va a crear una situación ahí francamente muy complicada, y al mismo tiempo, como desconocemos completamente dos problemas, uno es a dónde va a ir el precio del petróleo, si hacemos caso de de los tambores que están sonando, dicen que puede llegar incluso a 200 dólares, pero es que las informaciones que me han dado los turoperadores de sus conversaciones con los bancos les aseguran que el euro puede estar a la par con la libra dentro de un par de meses, dentro de 3 meses. Es decir, un 20% más. Si esto ocurre, nos podemos dar cuenta de que los precios que tenía Tenerife hace 3 años, incluso hace 2 años y hace 1 año y medio, cuando la libra estaba a 1,48 euros, prácticamente 1,50. Y ahora, si se nos coloca a 1,1, significa un 50% de pérdida de competitividad en términos económicos. De momento ya es bastante, ya es muy alta, pero esa es la situación. Es decir, que van a tener todos ustedes que inventar muchas cosas, que imaginar muchas cosas, y desde luego van a tener que situarse en un mercado donde el precio no sea un factor determinante, y este Tenerife querido, pero desgastado y usado, no va a estar en condiciones de competir en un mercado en el que el precio sea el factor determinante. Hay que buscar unas nuevas vías de lucha, hay que buscar una reforma estructural muy importante de la industria hotelera, de la industria de servicios de esta isla, para poder competir en términos internacionales. Me estoy refiriendo exclusivamente a Gran Bretaña por no ampliar el dato. Creo que con esto basta. Tengo aquí todos los datos que hagan falta, porque afortunadamente en Gran Bretaña hay un buen acceso a los datos. Las reservas, que es siempre el dato que más le gusta a la gente escuchar, las reservas para el verano son correctas, un 1,90% más. Como digo, son precios todavía negociados con las reservas de turoperadores. Son precios negociados y garantizados. Las reservas del invierno actual están por debajo, están un 10% por debajo.
Los tour operadores me comentan que hay un fuerte descenso de la venta del apartamento, porque no hay tanta oferta y que los precios no son competitivos, y que los tour operadores piden una clara reconsideración del planteamiento de la industria de alojamiento en esta isla. Una vez dicho esto, bueno, repito como lo que empecé, Tenerife es Tenerife. Tenerife es el gran destino turístico de Gran Bretaña. Tenerife tiene una historia fantástica y bueno, una vez que supere todos estos inconvenientes, no me cabe ninguna duda de que la proximidad, la seguridad, el conocimiento, etcétera, 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 van a hacer de nuevo que Tenerife sea un gran destino. Sigue teniendo un problema, curiosamente, muy importante de comunicación, la dependencia del tráfico charter, que es el único destino español ya que depende del tráfico charter, las Islas Canarias, hace que haya una concentración de vuelos en muy pocos periodos de la semana y que no esté extendido a través de toda la semana. El mero ejemplo de que ninguno de nosotros hayamos podido venir en un vuelo directo desde lugares tan importantes dentro de Europa como Berlín, Ámsterdam o Londres, donde hay 5 aeropuertos, y que todos nosotros hayamos tenido que pasar vía Madrid, ya da claramente una inadecuación entre el nuevo tipo de producto que exige el turista y que hoy hemos podido escuchar en estas intervenciones previas a nosotras, de la enorme libertad que tiene ya el consumidor, y una oferta que todavía está anclada en conceptos muy anteriores a lo que está demandando la situación. Lamento haber sido hoy un poco más agresivo que en otras ocasiones, pero creo que es muy necesario que levantemos esta discusión y que hablemos muy claramente de qué es lo que nos está esperando ya, no dentro de mucho tiempo, sino ya en el año 2009. Muy bien, pues nosotros te lo agradecemos, Ignacio, porque creemos que es importante hablar claro y decir y llamar a las cosas por su nombre. Bueno, has dicho cosas, reforma estructural. La siguiente mesa va a tratar, yo creo que muy cercano a la reforma estructural del espacio turístico, así que quizá ahí lo podemos dejar para la siguiente. Precio, otro tema clave y polémico, podemos competir en precio. Hemos comentado algunos mercados muy sensibles al precio. Ignacio nos invita a que no elijamos ese camino como el camino para competir con los competidores. Y luego otro tema que muy recurrentemente estoy viendo en las preguntas que ya están llegando, dado que la industria de la turoperación está sufriendo en algunos mercados más que en otros, pero a nivel internacional profundos cambios, y que Tenerife sigue dependiendo de esa turoperación de manera directísima. Por otro lado, en la conferencia anterior hemos hablado del fenómeno de la comercialización online y directa. ¿Cómo posicionarían ustedes o cómo recomendarían a Tenerife que se especializara en su comercialización, teniendo una realidad basada en la turoperación y una gran oportunidad, no de Tenerife, sino mundial, de la comercialización online? ¿Cómo baremarían ese equilibrio? Ignacio. Que estaba dejando el turno a mis compañeros. Si es que el mundo que negocia con la demanda turística, los tour operadores están también sufriendo un proceso de transformación absolutamente radical. El que en estos momentos exista nada más dos tour operadores, porque eso es la realidad, y que estos dos tour operadores estén en un proceso permanente de compra de los tour operadores especializados, nos va a llevar hacia situaciones todavía de incremento del duopolio. Incluso tour operadores tan grandes como Kuoni están ya claramente bajo el objetivo de uno de los dos grandes. Están manteniendo los tour operadores de nicho, los están manteniendo con su producto y con su identidad, sin intentar integrarlos en lo suyo, precisamente para que no se note esto. El tour operador es muy consciente de que la única manera que tiene de poder mantener sus cupos aquí y de poder mantener la presencia que tiene en destinos como Tenerife es disimulando
Es decir, haciendo que precisamente que aquellos que cuando están consolidando los vuelos que tenían, pues un First Choice y TUI o un Thomas Cook y My Travel, que los tenían en los mismos días de la semana, todos ellos, fundamentalmente, pues eso, lo clásico del sábado, pues que lo pueden extender perfectamente a través de la semana, pero eso significa consolidaciones y reducción de capacidades. Hay una reducción de capacidad ya actualmente, no es muy grande. La reducción de capacidad para el verano va a ser del orden del 6 o del 7% en el conjunto de los grandes tour operadores, pero luego pueden colocar en el mercado el producto de los pequeños tour operadores utilizando o bien sus propios aviones o bien, y esto es uno de los modelos que podemos ver cómo ha tenido un enorme éxito la operación de Monarch, que sin depender de ningún tour operador, porque aunque sea del grupo Montegacha, funciona completamente separado de cualquiera de Cosmos y de cualquiera de los tour operadores del grupo, está teniendo un éxito absolutamente fantástico y está operando con resultados tremendamente positivos. Es una compañía aérea que en el caso concreto de Tenerife está por un 16% por encima del año pasado. Es decir, cuando hay emprendedores que tienen la voluntad, la ayuda también, porque en el caso de Monarch también ha tenido colaboración del Cabildo. Cuando hay emprendedores que tienen la voluntad, el conocimiento y la capacidad de arriesgarse, pues muchas veces pueden tener éxito. Y ese es el futuro, no quedarnos en el modelo antiguo. Manolo, Pepe. Bueno, en Holanda sí hay ese duopolio, pero quizá no tan extremo. Hay más, podríamos hablar de más de 5 turoperadores importantes, y luego sí, de un montón que ofrecen Canarias, pero vamos, hay indudablemente, sí, 5 que son los que... Y uno de ellos, dentro de los del famoso duopolio, pues es el que tiene una compañía de aviación, y que, por lo tanto, pues debido a la escasez de vuelos directos que hay porque casi todo hay que hacerlo en charter, pues una de dos, o el turoperador utiliza la línea aérea de low cost de Transavia, o si no, el que tiene ya línea aérea propia, pues puede utilizar la suya, ¿no? Lo que sí hay en Holanda, también como en los países nórdicos, un incremento terrible en los últimos años del viaje individual sobre el viaje de paquetes. Digamos que hace 5 años, sí, 4 años y pico, la relación era de 70-30, pero ahora ha cambiado totalmente a la inversa. Es decir, antes era el 70% era con paquete y el 30% en viajes individuales, y ahora ha cambiado, es totalmente. En las últimas... Lo último del año 2007, pues está al revés, es decir, está el 70% es viaje individual, el 30% es paquete. Pero claro, indudablemente para venir a Canarias el viaje individual no es tan sencillo, porque no tienes ni vuelos directos, entonces tienes que ir a través de un tour operador a comprar un paquete turístico, ¿no? En el caso de Alemania... De Alemania, bueno, tenemos la misma situación de duopolio, ¿no? Es decir, los dos grandes turoperadores que están actuando en el mercado británico, pues tienen su origen en Alemania, aunque la gestión se lleve básicamente desde el Reino Unido. Lo que sí es muy interesante es que se está produciendo un proceso de desintegración, no de integración vertical, que el que se había producido en los años 90. Las compañías aéreas, tanto del grupo Thomas Cook, como del grupo TUI, se están deshaciendo de esas compañías aéreas. Es un proceso que está en marcha, no está cerrado, y eso yo creo que es clave a la hora de enfocar un destino insular, como es el caso de Tenerife. La accesibilidad, por mucho que nos esforcemos en producir nuevos productos, etcétera, si no existe esa accesibilidad, pues evidentemente no se puede llegar a producir el producto turístico en su conjunto, ¿no? Tenemos que en Alemania se crean dos grandes grupos de aviación, evidentemente el que ya está, que es Lufthansa, ¿no? Donde ahí están en conversaciones TUI Fly
con Germanwings y Eurowings, que son las compañías de bajo coste que tiene Lufthansa, pero no se han cerrado esas conversaciones, están abiertas. TUI desea deshacerse de su participación de compañía aérea para ganar en flexibilidad. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el caso de un turoperador más pequeño como FTI. FTI ha colocado sus capacidades de forma muy importante de un año a otro de España, las ha trasladado, gracias a esa flexibilidad que tiene, las ha trasladado a la zona de Turquía, ¿no? Es decir, nos produce ahí una mayor o una menor fidelización, trasvase, digamos, en función de las condiciones del mercado y de las rentabilidades que puedan generarse, trasvase de clientes de unas zonas a otras en ese producto que es commodity. Eso es muy importante y estoy de acuerdo en que no hay que vender por precio, que la apuesta de Tenerife no es competitiva por precio, sino tiene que ser una apuesta por diferenciación. Y tenemos en el caso de Thomas Cook pues una situación muy similar. Cóndor, todos conocemos a través de la prensa y sabemos que está pendiente el 9 de junio la decisión del Tribunal de Competencia alemán sobre la decisión de la integración de Cóndor LTU en Air Berlin, que si se produjera llevaría a una situación de dominio absoluto por parte de esta compañía en las conexiones aéreas entre Alemania y los destinos insulares canarios. Por eso digo que la situación no es exactamente la misma, sino el elemento clave ahí está en qué es lo que suceda en el terreno de la aviación con esos dos grandes grupos que hay en Alemania, que son Lufthansa y el grupo en torno a Air Berlin. Pero está claro que el esquema antiguo, la manera de operar antigua, está periclitada por completo, que hay que ir a nuevos modelos, que hay que conocer esos nuevos modelos de negocio. Por eso decía yo en mi intervención al principio que también hay que ir a modelos de promoción totalmente diferentes a los que hemos utilizado hasta la fecha, y hay que estar abierto, digamos, a todas las oportunidades de negocio. Es decir, no hay que estar única y exclusivamente centrados en el gran negocio de la turoperación, que evidentemente está ahí y seguirá generando negocio. Por eso señalaba yo que en las memorias anuales de las dos grandes compañías, si se las lee uno, ellos consideran que el producto de sol y playa es un producto ya maduro, que funciona en base a precio, por eso a otros destinos. Nosotros tenemos que pensar que hay que reinventar ese producto, en el caso de Tenerife, y donde ellos están creciendo y están obteniendo rentabilidades mayores, del orden de 2-3 veces con las que obtienen con respecto al producto tradicional, pues son con los turoperadores especializados en los nichos de mercado, que es donde están ahí obteniendo mayores rendimientos. Muy bien, pues los turoperadores cada vez más grandes, las líneas aéreas también, las grandes cada vez más grandes. En Alemania, Air Berlin con la posible compra de Cóndor, en Reino Unido, EasyJet comprando GB Airways. Estos días creo que han empezado a venir los aviones naranjas. Ryanair y EasyJet entrándoles un avión cada 10-15 días nuevo en su flota, gigantes de la aviación. Creciendo, por tanto, los turoperadores en tamaño, pero también creciendo el cliente individual en casi todos los mercados, o el cliente directo, ¿no? En ese sentido, tenemos aquí alguna pregunta que hace referencia también a, aunque parece que la estrategia nunca puede ser monocorde y que hay que tener un conjunto de estrategias con la turoperación, con las líneas aéreas, con el cliente directo, con la comunicación, sí que algunos nos piden que los ponentes se mojen en el sentido de en función de cómo deciden los clientes de sus mercados la elección de un destino de vacaciones, ¿cómo dirían o en dónde creen que hay que centrar la promoción, que antes comentaba también Marta, escasa o obsoleta? Si debe ser con la turoperación, si debe ser en medios de comunicación, si debe ser haciendo eventos en la isla que suenen en sus mercados, si debe ser a cliente directo, si debe ser por internet. ¿Dónde creen que está la clave? Todas las formas de promoción. Vamos a ver, creo que es fundamental. El marketing directo me parece que es fundamental. Es cierto que Canarias es un destino que sigue estando copado, como han dicho mis compañeros, por los turoperadores, que es muy difícil venir a las Islas Canarias o a Tenerife, vamos a centrarlo en Tenerife, de forma individual.
pero sí que se produce, sí que hay gente que viene de forma individual, o sea que, quiero decir, que hay que mejorar esos canales de comercialización de los propios hoteles, de los propios alojamientos en la isla, para que se pueda comprar a través de Internet. Creo que hay que hacer marketing directo, me parece fundamental, y creo que hay que ir directamente al público final, más que las grandes acciones con los turoperadores, que con los turoperadores se pueden seguir haciendo las acciones tradicionales, pero pienso que debido al carácter que está adquiriendo la forma de adquisición de las vacaciones por parte de los clientes, creo que es mucho más operativo ir directamente al cliente final que dirigirse únicamente a los turoperadores, sin abandonarles. Lo que pasa que es lo de siempre, la gente va a decir, es que no se moja. O sea, es que yo digo, es que hay que hacerlo a toda la gama que ofrecen el producto, ¿no? O sea, quiero decir, el cliente individual hay que ir directamente a través del marketing directo al cliente individual. Pero es que también hay que hacer las acciones con turoperadores, porque el turoperador sigue teniendo una importancia fundamental en las Islas Canarias. Y es cierto que la está dejando de tener, pero en las Islas Canarias todavía en un porcentaje muy pequeño. Es decir, que todavía tiene un peso muy importante el tema de la turoperación. Entonces yo creo que también hay que atacar al turoperador y hay que tenerle muy controlado con la promoción que se hace. Hay que atacar a todos los canales por medio de los cuales se compran las vacaciones en Canarias, está claro. Sí. ¿El caso británico, Ignacio? El caso británico quería hacer una matización de principio, y es que no existe, a diferencia del mercado escandinavo, donde sí existe el producto Canarias y luego escogen, que en el caso del mercado británico no existe el producto Canarias, es el producto Tenerife y el producto Gran Canaria, el producto Lanzarote o Fuerteventura. En consecuencia, el modelo que ha seguido Baleares de identificación de cada una de las islas, poniendo luego un paraguas de Islas Baleares, es el adecuado para ahí. No hay que hacer una publicidad de Canarias, sino una publicidad específica de las cosas que se venden, y en este caso concreto es de Tenerife. Lo que hay que hacer es identificar cuál es el punto débil y trabajar sobre ese punto débil. En el caso concreto de Gran Bretaña, el punto débil es la comunicación aérea. Y hemos visto cómo, y repito, el modelo del grupo Cosmos, que tiene Monarch operando aquí en estos momentos, ya es la segunda compañía aérea que más transporta después de Cosmos, después de TUI, me parece que es la que más viajeros transporta. Pues sí, efectivamente, Thomson Fly es la primera con 103.000 este trimestre, y Monarch Airlines ya es la segunda con 70.000. Monarch Airlines opera con clientes individuales y con turoperadores de accommodation only, y ese es el camino del futuro, para que tengan más flexibilidad, más variedad, mayores frecuencias y más capacidades, y eso es lo que la isla necesita. Muy bien, no me resisto a hacer una última pregunta, ya tenemos que terminar para poder pasar al coffee break y recuperar un poco el retraso que hay. Muy recurrente también en las preguntas del público, que es el todo incluido. Hay una cierta recurrencia en las preguntas. Básicamente, en Tenerife creo que estamos en torno al 14-15% de la oferta alojativa relacionada con el todo incluido. Y hay muchas de las cuestiones que han llegado referentes a si ustedes creen que es un producto que debe existir, si beneficia que exista esa alternativa turística en Tenerife, si nos beneficia o si por el contrario nos perjudica, pues bueno, al tener una relación menos directa con el resto de la isla, por ser un cliente que lógicamente reside más en el establecimiento, ¿no? De una forma muy breve, la opinión de cada uno respecto al todo incluido. Que se demanda, o sea, por lo menos en los países nórdicos es un producto que se demanda con una capacidad creciente, es decir, cada vez hay más gente que demanda este tipo de producto todo incluido. Entonces yo creo que existir debe existir, siempre tiene que haber una oferta si la demanda el mercado, y hay esa demanda. O sea que no es lo más conveniente ni lo más adecuado, pues puede, pero se demanda por el cliente. Claro. Yo opino lo mismo. Los turoperadores te dicen es que el cliente lo demanda,
Y además es que si ves los competidores, la oferta de Turquía es prácticamente toda del all inclusive. Ahora incluso se han inventado el ultra all inclusive. Es decir, que ya antes si te quitaban no estaban incluidas las bebidas no locales, alcohólicas, pues también te las incluyen. Es decir, sobre todo en un mercado como el holandés, que es muy sensible al precio, lo que normalmente quiere el cliente medio, digamos, es estar muy seguro de qué le va a costar el viaje. Y bueno, pues eso es una cuestión que se demanda y que en los competidores aparece. Y por lo tanto no se puede ser insensible o ignorarla, ¿no? Totalmente en la misma línea, ¿no? Es decir, el cambio sociodemográfico que había señalado al principio de mi intervención, donde es decir, las capas intermedias de la población cada vez van disminuyendo, ¿no? Y las capas más bajas de menor poder adquisitivo pues se van engrosando. Si queremos llegar a grandes números, a grandes cifras, lo que están demandando esas capas es tener un presupuesto de antemano conocido de qué se van a gastar antes de viajar, y evidentemente eso se lo garantiza en mayor medida un all inclusive que un producto no all inclusive. Y eso está demandado ahí en el mercado y está ahí. Depende de cuál sea el objetivo estratégico de promoción de la isla. Si la isla se quiere dedicar al turismo familiar, pues sin duda tiene que haber all inclusive, porque es el producto más demandado por las familias, sobre todo en determinadas zonas geográficas de Gran Bretaña, en el norte, Escocia y tal, con rentas medias menores que el promedio del país. El all inclusive está en absoluta demanda. Si el objetivo del plan estratégico de la isla es el dedicarse al turismo no familiar, sino al turismo individual, de parejas, a partir de cierta edad, pues entonces el all inclusive no pinta nada. Eso depende de cuál sea el objetivo estratégico de la isla, en primer lugar. Y en segundo lugar, también es muy coyuntural, porque depende de las circunstancias económicas. Por ejemplo, en estos momentos hay una situación muy peculiar, que se da en muy pocas ocasiones, y es que es mucho más barato viajar con paquete turístico desde Gran Bretaña a Tenerife y en all inclusive, porque como he señalado antes, han pagado los tour operadores los precios de cuando negociaron en junio del año pasado, que ir a Internet e intentar comprar un billete y un hotel en estos momentos al precio del euro en el que está en mayo de 2007. Entonces, claro, cuando la gente, y sobre todo una familia, cuando son de 4 o 5, ve ese diferencial de precios tan grande, pues sin duda se valora inclusive, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los 4 invitados, gracias al público. Un momentito. Protocolo, un poco protocolo. Me había dado las gracias. Bueno, moderado optimismo, muchas incógnitas que Ignacio nos ha sembrado en el ambiente, mucho trabajo por hacer, evidentemente, pero bueno, muchas gracias a todos, el reto está de nuestro lado y nos veremos en las próximas ediciones. Muchas gracias. Así es, muchas gracias.